Bienvenidos al 16º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación, disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com, al WhatsApp más 549 221 614 6590, repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Expectante con este tema que vamos a tratar en el próximo bloque. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo encaramos y cómo construimos un nuevo formato de propuesta en este tema. Perfecto, es decir, simplemente la idea para nuestros oyentes es comentarles que vamos a estar trabajando a partir de un hecho singular de hace exactamente un año, en julio del 2021, cuando se estaba haciendo la reparación de un caño de agua en las instalaciones del edificio donde hoy funciona el Museo Histórico Sarmiento. Las baldosas que se fueron removiendo para efectuar justamente esa reparación revelaron que habían estado confeccionadas a partir de fragmentos de lápidas. Y este es un fenómeno, digamos, bastante novedoso, lo digo por lo menos en términos de nuestro país, así que vamos a ir viendo justamente distintas interpretaciones, conjeturas, hipótesis que se fueron dando al respecto. Nuestra primera pausa musical es con el tema Hoy no le temo a la muerte, un tema de Diego Frenkel, que interpreta con La Portuaria y como artista invitado, nada menos que David Byrne. No sé qué fue que me lo quitó.
Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida vamos a encarar este tema que anunciábamos en la introducción respecto de esas baldosas que fueron removidas en el edificio del Museo Histórico Sarmiento y que permitió evidenciar que su confección había estado hecha a partir de fragmentos de lápidas. En este sentido, lo primero a aclarar es que es un caso diferente, por lo menos a lo que yo encontré entre las cosas más difundidas en orden internacional, que se veía el caso de muchas vandalización, por ejemplo, de cementerios judíos, que habían dado como resultado la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar a partir no solamente de lápidas, sino de distintos elementos de los cementerios en distintas intervenciones urbanas. Esto realmente es interesante. Pude encontrar en un periódico, justamente que ese es el nombre, de España, que en el 2021 se vio como en la necrópolis de Montjuïc, ahí en Barcelona, había lápidas del siglo XIV, más o menos, que habían sido utilizadas para la construcción de la avenida Miramar, ¿no? Esto me pareció interesante. Incluso en Granada Hoy, también en un artículo de octubre del 2021, con el título de Lápidas que levantan edificios, se propuso esto, ¿no?, de que habían muchas piezas que habían formado parte de construcciones anteriores, habían sido reutilizadas para efectuar nuevos edificios. Y en un artículo de Clarín del 6 de mayo de 2020, hablando a la Plaza Wenceslao, esa famosa plaza de Praga, que terminó de confirmar algo que de alguna manera era un secreto a voces, y que es que se habían tomado piedras de los lugares de entierro judío para peatonalización de la Plaza Wenceslao durante los 80 del siglo XX. Así que, digamos, es un tema que tiene esas características a nivel internacional que son muy, muy diferentes. Yo no sé, Rubén, si vos tenés así también idea de la utilización de monumentos o de viejos edificios o cementerios, como en este caso, para ser usado en otro tipo de construcciones. Sí, Rodolfo, mientras vos hablabas estaba tratando de reconstruir algunos casos, si me acordaba, y lo que me viene a la cabeza es el Coliseo Romano, ¿no? El Coliseo Romano hoy lo vemos así como muy deteriorado. El Coliseo Romano en algún momento fue cantera. El travertino que recubría el edificio, tengo en mente que para el siglo XVI, el siglo XV-XVI, se utilizó para la reconstrucción o para la construcción de nuevos palacios, ¿no? Qué sé yo, el Barberini, por ejemplo, tiene piedras travertinas que fueron extraídas del Coliseo Romano. Claro. Es decir, que esa actitud de la reutilización, yo en este momento no tengo en la cabeza muchos ejemplos, pero sé que era bastante común, ¿no? Claro. Tiene que ver con un formato de economía que nosotros lo tenemos bastante, estamos bastante lejos. Últimamente salió, o se está hablando, no sé si tan últimamente, pero se está hablando de la economía circular, ¿no? Que tiene que ver justamente en esos principios, ¿no? De aprovechar ciertos materiales en uso, la reducción de desperdicios y desechos, bueno, toda la regeneración de sistemas naturales que va, digamos, en contramano de lo que es la economía lineal tradicional,
que se basa en la extracción creciente de recursos naturales. Claro. Así que es un tema interesante porque esto que decís vos tiene que ver con el Museo Sarmiento, que está en el barrio de Belgrano. Exactamente, en el edificio que en su momento había sido la municipalidad del pueblo, luego ciudad de Belgrano, es el solado perimetral del mismo, que originalmente, hasta donde tenemos noticia nosotros, tenía como adoquines, y que a partir justamente de estas intervenciones, más alguna que otra demolición que se hizo y ampliación de las oficinas, se puso este solado nuevo, y bueno, para principios, es decir, del siglo XX, quizás en la primera década, eso lo estamos precisando a partir de planos que pudimos recuperar del CEDIAP, como así también de planos de instalación de agua corriente que nos proveyó la empresa AISA, ver en qué momento exactamente se logró este tipo de elementos. En ese sentido, como siempre, acá tuvo mucha repercusión, quizás muchos de los oyentes escucharon de esto, en los diarios, salió prácticamente en todos los diarios de la capital, por lo inusual, vuelvo a decir, en nuestro país. No se trata, por supuesto, de una vandalización de cementerios, sino que simplemente se usaron lápidas, y ahora vamos a ver quizás por qué esto se dio de esta manera, y sin duda todos los temas que están directamente o indirectamente vinculados a la cuestión de la muerte, por así decirlo, siempre genera como expectativa, siempre genera, digamos, una curiosidad interesante, pero en esto cabe destacar que este fenómeno se fue dando también en una región y a su vez un pueblo y una ciudad que hoy día es un barrio que sufrió muchísimos cambios, ¿no? De terrible dinámica. Toda la campaña de la ciudad de Buenos Aires, como vos sabés, Rubén, desde la etapa colonial, estaba dividida en estas 4 grandes regiones, eso que llamaban pagos. Hacia el norte estaba Monte Grande, donde estaría actualmente Belgrano, y más hacia el lado de San Fernando, Tigre, Las Conchas. Al oeste estaba La Matanza y hacia el sur Magdalena. Si se quiere, después hubo una división de los partidos de la campaña al interior de Río Salado, por supuesto, que ahí esto lo estableció la provincia de Buenos Aires, mediante una ley que se sancionó recién el 24 de octubre de 1864, que fija los límites de 37 partidos de la provincia y además la creación de 8 más. Si ustedes quieren, el partido de Belgrano forma parte de una escisión del partido de San José de Flores, que era muy grande, que esto generaba en los habitantes bastantes problemas de circulación o de poder hacer trámites, tanto civiles como a veces religiosos, concurrir a una iglesia, y entonces se propició, digamos, la creación, sobre todo del pueblo, de este nuevo pueblo, que ya desde la etapa de Rivadavia se había dicho, bueno, el próximo pueblo que se vaya a fundar tiene que tener el nombre de Manuel Belgrano, y fíjense ustedes, ¿no?, cómo son las cosas, que recién a fines de 1855, exactamente el 6 de diciembre, en ese momento el gobernador era pastor obligado, se le pide el diseño a Saturnino Salas, y se genera, ¿no es cierto?, lo que hoy nosotros conocemos como Belgrano, que nace como pueblo y que después se transforma en ciudad y barrio. Esto me parece interesante porque tenemos que ver que tuvimos un ámbito netamente rural, ¿no es cierto?, es decir, esto de pago, que se fracciona dando lugar al partido, y a partir de ahí comienza un proceso de urbanización. Primero pueblo, después ciudad, por último barrio, con un crecimiento demográfico muy grande. Hasta acá disponemos solamente los datos del censo del 2010, todavía los del último censo reciente no están, pero vale la pena como para tener una referencia. Estamos hablando de un barrio en la actualidad que tiene 126.000 habitantes, una superficie de más de 14,58 kilómetros cuadrados, es decir, con una densidad poblacional de 15.800 kilómetros de habitantes por kilómetro cuadrado.
Es decir, que realmente estamos en una situación muy interesante de algo que fue un pago, es decir, netamente rural, a una gran concentración de tipo demográfica, ¿no es cierto?, que llega hasta la actualidad. Pero a su vez, yo diría que fue un ámbito que también, ya en su etapa urbana, por llamarlo de una manera, tuvo muchos cambios, es decir, fue un lugar privilegiado para prácticas sociales, había reuniones y bailes aristocráticos en grandes residencias, incluso yo todavía recuerdo en lo que eran estos almanaques para inversiones de extranjeros de los hermanos Mulhall, de una costumbre que se había creado en la ciudad de Buenos Aires de ir a Belgrano a pasar la luna de miel. Se alquilaba un tren y se iba a pasar la luna de miel a Belgrano, cosas por el estilo. Y por otro lado, y en esto quizás Rubén nos pueda aportar mucho más de lo que yo podría hacerlo, las innovaciones, las novedades arquitectónicas, por así decirlo, que se ve en ciertas obras como la Inmaculada Concepción, una iglesia de planta circular, de ahí el nombre de la Redonda, como se la conoce, o residencias particulares, esos verdaderos palacios o castillos, como el que tuvo la familia Mianovich, o Torkins con la Villa Ombúes, donde está actualmente la Embajada de Alemania, de Van Praet de Nap con el Castillo Loreley, o Teófilo Lacroze con esa casa que se conocía como Casa de los Leones, o las fincas de familias como Caride, lo que es el actual Colegio de Nuestra Señora del Rosario, o Corbalán, en lo que es el actual Club Belgrano. Por otro lado, si vamos respecto al edificio donde esto se encontró y su autor, que es el arquitecto Juan Busquiazo, esto también es interesante porque este edificio que actualmente es el Museo Histórico Sarmiento, que depende por ende del Ministerio de Cultura de la Nación, cuenta con esta característica, digamos, es un edificio que yo lo llamaría de autor, porque Juan Busquiazo, que vivió entre 1846 y 1917, se destacó muchísimo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Para muchos fue reconocido así como el arquitecto de la generación del 80, y tal como se lo reseña en ese diccionario de la arquitectura argentina, él había nacido en Italia, más exactamente en Pontivera, y fallece en Buenos Aires. Digamos que llega a nuestro país en su niñez, era muy pequeño cuando se afinca además en Belgrano, y estuvo muy vinculado a un muy buen estudio de padre e hijo Canale, Nicolás y José, por ejemplo, autores de la Inmaculada Concepción de Belgrano, ese que yo decía que era la Redonda, o una de las residencias particulares, a mi gusto, por supuesto, y no existe, como fue el palacio, casas, como se lo quiera llamar, ¿no es cierto?, de esta familia vinculada a los Dorregos, que era el Palacio Miró. Ahí, para que ustedes ubiquen, en esa plaza que está, o está actualmente, pero en su momento era justamente esta propiedad, en diagonal al Teatro Cervantes, lindante, ¿no es cierto?, con la Avenida Córdoba, que cuando se hace la ampliación de la Plaza Lavalle, justamente esta residencia finalmente va a ser demolida. Por supuesto que estamos hablando de un arquitecto que hizo de todo, porque tiene hospitales, mercados, tiene bancos, escuelas, viviendas particulares, diseños de barrio, es decir, Saavedra, Núñez, y también, y a los fines de esto que estamos comentando ahora, de algunos cementerios, ¿no? Es decir, en Chacarita, que hizo todo el pórtico, en el barrio de Belgrano, también en Recoleta y demás. Decíamos que este edificio originalmente había sido la Municipalidad de Belgrano, la construcción es 1869, 1872, y ya es interesante el hecho de que su estilo es un estilo renacimiento, que acá sobre todo se lo conoce como estilo italianizante, que tuvo sus mejores expresiones entre 1850 y 1880, ¿no? Es decir, durante esa época y sobre todo hoy, muchos de los que son museos nacionales
están representados por este estilo. Por decirlo así muy rápido, el Palacio San José de Urquiza, ¿no es cierto?, en Entre Ríos, en Parque Lezama, lo que es el Museo Histórico Nacional, en su momento, cuando Rosas tenía lo que se daba en llamar el Versalles porteño, ¿no es cierto?, en Palermo, eran de este estilo. Así que había tanto viviendas particulares como, es decir, parte de la obra pública que recuperaban este estilo palladiano, es decir, para efectuarse. Después del 80, con la gran modernización, esto quedó descartado, ya no siguió, pero, digamos, todavía tenemos la suerte de poder disfrutar de alguno de ellos. Esta municipalidad tenía, además, en sus laterales, al registro civil, a la biblioteca, había un museo de ciencias naturales y, por supuesto, está al lado de la manzana fundacional del pueblo de Belgrano, hasta 1938. Funciona, digamos, estas oficinas municipales, y a partir de ahí, gracias a una intervención en la Comisión Nacional de Museos en aquel momento, Monumentos y Lugares Históricos, un proyecto que había elevado un historiador, Ricardo Levene, se hace la creación del Museo Histórico Sarmiento, que un 11 de septiembre, fecha clave para Sarmiento, abrió sus puertas como tal. Y al poquito tiempo, también se lo nombra, digamos, por el Congreso Nacional, Monumento Histórico Nacional. ¿Por qué? Porque había sido el edificio donde, en 1880, cuando se arma el conflicto entre, digamos, la ciudad de Buenos Aires y la provincia respecto, o si quieren ustedes, autoridades nacionales y provinciales, por el tema de la federalización. Avellaneda era el presidente, se va con parte de los congresistas a Belgrano, sesionan en este edificio y de ahí sale la ley por la cual Buenos Aires va a ser capital federal. Entonces, recapitulando, Juan Busquiazo es el que diseña lo que fue en su momento como edificio original la Municipalidad de Belgrano, y Juan Busquiazo es el padre de Mario Busquiazo, ¿no? El que... Me parece que es tío, no te quiero, no tengo claro en este momento, pero me parece que es el tío, no el padre. Claro, porque habíamos hablado en algún momento que Alberto de Paula había estudiado con Mario Busquiazo. Claro. Que estuvo asociado a toda la etapa inicial de la Comisión Nacional. Exacto. ¿No? Cuando se hace la reconstrucción del Cabildo, la etapa en que se hace la reconstrucción de la casa histórica de Tucumán. Ajá. ¿No? ¿Estoy bien enfocado? Totalmente. Y bueno, no, porque como el apellido tiene esa coincidencia, pensé que era el padre. Vamos a hacer una pausa musical con el tema Todo Cambia, en la versión de Mercedes Sosa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. En este tercer bloque vamos a seguir comentando acerca de este fenómeno de haberse descubierto en el actual Museo Histórico Sarmiento que algunas de las baldosas que hoy forman parte del solado periférico del edificio estaban hechos a partir de lápidas, un fenómeno que realmente suscitó una reacción muy grande en la prensa, donde todos los medios se hicieron presentes para ver esto que estaba sucediendo. Y por supuesto, lo primero que surgió, decir, bueno, ¿de dónde surgieron estas lápidas? En la investigación que hicimos respecto a lo que eran los cementerios, de lo que es el actual barrio de Belgrano, por supuesto la referencia así como más antigua era la capilla de los franciscanos. Ustedes saben que en lo que era el oratorio de la Calera, un edificio de 1726, tenía un camposanto, porque ahí lógicamente esta orden de los franciscanos extraía esta piedra de cal y arena, que en aquella época se utilizaba mucho en los trabajos de albañilería, sobre todo para hacer los revoques. Para que ustedes se ubiquen espacialmente, esto estaría en la intersección de las actuales calles La Pampa y Arribeños. Como
primer cementerio, porque eso estaba dicho desde el principio del diseño y no se terminaba de hacer, hubo una primera implementación que duró bastante poco, entre 1860 y 1875, en un predio delimitado por las actuales avenidas Balbín, Blanco Encalada, Zapiola y avenida Monroe. Quienes circulen por la zona, estamos hablando de Coglam, se darán cuenta rápidamente que es una manzana triangular que no tendría que estar construida, porque donde hubo cementerio no se puede construir. Ha habido algunas implementaciones, pero bastante libre, queda todavía en la actualidad. Pero ya les digo, es decir, rápidamente fue desactivada. Recién para el 74, 1800, por supuesto, en el municipio de Belgrano se arma una comisión para estudiar una nueva localización. Esa quedó muy chica, es decir, realmente no tenía muchas posibilidades. ¿Sí? Y no es un dato menor, viendo la composición de esa comisión, donde estaba el presbítero Diego Miller, que era el párroco del municipio, el doctor Antonio Tarnasi, Policarpo Momo, un personaje fundamental de Belgrano y que tuvo que ver incluso con el edificio de la municipalidad, Vicente Pardo, y el arquitecto, Juan Busquiazo, es decir, que el director de obra era el mismo que había hecho el edificio de la municipalidad. Este dato también parece que es muy interesante para ligar un fenómeno con el otro. Ese era un predio que originalmente pertenecía a la sucesión de Francisco Chas, apellido que ustedes identifican muy rápidamente porque hay un barrio que lleva su nombre y porque justamente es una propuesta alternativa a nuestro damero, ¿no? Es decir, retoma situaciones de paisajismo totalmente distintas. Casi yo diría que es un ámbito que se cuidan muchísimo los taxistas de internarse en el mismo, porque es muy fácil perderse por la circularidad de algunas calles, y donde actualmente es la Plaza Marcos Sastre. Esto estaba en Monroe, la avenida, Miller, es decir, Valdenegro y las vías del ferrocarril Mitre. Hoy esto es el barrio de Urquiza, en su momento se llamaba Villa Catalina. Y el cementerio que se crea ahí estuvo entre 1875 hasta 1998. ¿Por qué se conoce como Marcos Sastre esa plaza? Bueno, porque justamente este educador y escritor, el que escribió El Tempe Argentino, había estado enterrado ahí, si bien después, es decir, por la remoción de los restos, fue trasladado a la Recoleta. Pero era también un homenaje a quien había vivido en una quinta que se localizaba ahí, en las actuales calles Blanco Encalada y Arribeños. Esto fue donado al municipio por Vicente y Joaquín Chas, con la condición de hacer una plaza pública. En ese momento el intendente era José Luis Cantilo, y recién en 1946 se inaugura como tal. ¿Por qué se desafectó ese cementerio? Bueno, por dos razones. La primera, Belgrano pasó a estar incorporado como barrio de la capital federal. No en 1880, que es cuando se declara, sino unos años después, igual que pasó con San José de Flores o Flores, en 1887. ¿No? Así que ahí toma la capital los límites que nosotros conocemos hoy con la situación periférica, para que ustedes se den cuenta de lo que es la avenida General Paz, por un lado. Por otro lado, este era un cementerio, llamémosle local, pero existía ya un cementerio de la ciudad, además de lo que era Recoleta, que era el cementerio de Chacarita, que se había creado con motivo de la epidemia de la fiebre amarilla en 1871. A su vez, este cementerio, vamos a decir, de Chacarita, fue relocalizado en 1896, porque el primero había quedado chico, y a partir de ahí se clausura de Belgrano en el 98, y hubo todo un periodo de transición donde justamente se había dispuesto que a los propietarios de bóvedas en este cementerio de Belgrano podían permutarla por algunas nuevas en el cementerio de Chacarita, pero claro, en muchas situaciones no hubo resolución y evidentemente quedaron algunas instancias, podríamos decir en términos, abandonadas. Si nos ponemos en una perspectiva estrictamente material,
un poco lo que nos comentaba al principio Rubén, la utilización de fragmentos de lápidas, en este caso lápidas, podrían ser otros elementos de construcción, para que devengan baldosas. Simplemente se podría pensar, bueno, esto era mármol, era algo muy caro, sobre todo que era mármol de Carrara, por lo cual el aprovechar los fragmentos de lápidas que habían sido descartadas, en algún sentido, digamos, resulta comprensible. Para mí, digamos, lo más interesante de esto es que el marmolero, por así decirlo, el que efectuó los cortes al que se le dieron, ni siquiera se preocupó por intentar pulir la cara escrita, digamos, por eso nos dimos cuenta que eran fragmentos de lápida, si no tampoco nos hubiéramos dado cuenta del material. Más allá de que, por supuesto, por otro lado, el marmolero sabía que la parte de lo que era la lápida era el anverso de estas baldosas, por ende no iba a ser visible. Quiero decir que la parte material se maneja por otra cuerda, que esto lo hace el INAPL, el Instituto, ¿no es cierto?, también del Ministerio de Cultura, que generó un informe de una arqueóloga, Sandra Guillermo, donde ella dice que en las publicaciones de acceso libres no existen artículos o menciones que den cuenta de la reutilización de lápidas para la confección de pisos domésticos o de espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Y se han encontrado lápidas enterradas en plazas, como por ejemplo en la Plaza 1 de Mayo de la ciudad, resultado de la presencia previa en el sitio de un cementerio de disidentes, que funcionó hasta el siglo XIX. Sin embargo, estas no presentan vestigios de reutilización, simplemente estaban enterradas ahí. Sin embargo, dice, esta práctica sí era común en Europa, por lo cual, dada la presencia entre los habitantes de Buenos Aires de una gran cantidad de inmigrantes europeos, no es difícil considerar la idea de que, frente a la falta de recursos materiales y económicos, repitieran en esta tierra la costumbre y lo aprendido en su lugar de origen durante épocas de escasez. Fin de la cita de este informe. Claro que si lo vemos esto desde una perspectiva museológica, una lápida podría asimilarse a un nomenclador, es decir, un rótulo de tipo informativo que brinda información específica acerca de un objeto, o a lo sumo también de tipo interpretativo, donde brevemente se describe al objeto en su contexto social de producción. En las lápidas, como sabemos, se graba un texto, epitafio, mediante el cual se consigna básicamente el tradicional que en paz descanses, el nombre, por supuesto, de que la persona fallecida, el año de nacimiento y muerte, y a veces se agrega alguna frase que pueden hacer los familiares, seres queridos, o que la propia persona en su momento había elegido para que sea el epitafio, esto era bastante común, de su propia tumba. Así que esto realmente es para tener en cuenta. Desde una perspectiva más de tipo simbólica, que particularmente es la que a mí me interesa, y a partir de haberse conocido otros casos en el mundo, bueno, esta diferencia que marcamos al principio. Acá no se trató de la profanación, ¿no es cierto?, de cementerios, por ejemplo, como había pasado en Europa, de cementerios judíos. En ese sentido, lo que nosotros vemos es que la lápida es un elemento visible en un cementerio. Esto realmente es importante y por eso es lo que nos vincula tan directamente al concepto de muerte. Y en este sentido, vamos a decir, por lo menos se operó una bifurcación. ¿En qué sentido? Que algunas tumbas de este cementerio de Belgrano fueron trasladadas efectivamente al cementerio de Chacarita. Y otras, la segunda vertiente, fueron abandonadas. De aquellas que fueron abandonadas, resulta bastante lógico pensarlo, fueron las que se utilizaron para confeccionar estas baldosas. Y aquellas que fueron a Chacarita pasaron de un cementerio local a un cementerio de una gran ciudad que había sido sacudido para colmo por una epidemia tan terrible como fue la de la fiebre amarilla en 1871. Por supuesto que acá hay un primer tema interesante, y es que aquellas lápidas que remiten a la muerte de personas de Belgrano, que fueron utilizadas para hacer baldosas en un edificio de Belgrano, quedaron en Belgrano. Es decir, estas no sufrieron ese traslado a otra jurisdicción, sí, del cementerio al edificio. Pero hay un doble juego simbólico en esto.
Esto era bastante frecuente, que las iglesias tuvieran su camposanto, ¿no? Así, por supuesto, los edificios públicos. Y en este caso se utilizan las lápidas en el edificio de la que había sido la Municipalidad de Belgrano. Con lo cual, para mí, al menos se produce como un corrimiento del concepto sagrado de la muerte a un concepto civil. Con lo cual, podríamos decir que se le arrebató, por decirlo de forma fuerte, a la Iglesia una potestad para otorgársela al Estado. A su vez, estas baldosas, que se confeccionaron con lápidas, ejercieron una doble significación. En el anverso representaban, lo que es la baldosa, la vida, en tanto posibilitaba el desplazamiento de personas al formar parte de este solado perimetral de un edificio. Y el reverso, que es la lápida, y como tal sigue en contacto con la tierra, en tanto siempre la muerte suele representarse como estar bajo tierra. Para personas que habían trabajado durante bastante tiempo en el museo, hablo de 30, 40 años o más, cuando se enteraron de este hecho, decirse un poco como historia oral en esto, para ver qué sentían, ¿no? Cuando se enteraron de esto, todos tuvieron como una apreciación en la que dialogaba el tema de la vida y la muerte, ¿no? Esto me pareció interesante. Y una expresión que se repitió, lo cual me llamó la atención, porque no era gente que estaba en contacto entre sí para hacerlo, es que jamás se hubieran imaginado que durante tantos años hubiesen estado pisando muertitos. Me causó mucha gracia la imagen, ¿no? Pero sintieron eso. Vos fíjate qué notable, ¿no? Cuando lo que estaban haciendo era pisar un fragmento de lápida que había devenido en baldosa. Pero me pareció que también tenía cierto interés verlo. Y esto tenemos que tener en cuenta que se dio en un edificio que también estaba en un momento de mutación, ¿no? Porque les dio, por un lado, la oportunidad de ser recordado a aquellos, digamos, que habían sido sepultados en el cementerio de Belgrano, pero que no habían tenido los recursos para ser trasladados a Chacarita. Más allá de que todavía no se pudo establecer exactamente a quienes correspondían, estamos haciendo averiguaciones, ¿no es cierto?, en la Vicaría Episcopal de Belgrano, donde está el padre Martín Durán, que tienen todo un registro en la parroquia de Inmaculada Concepción, de los fallecidos, estamos viendo, entonces, porque en los fragmentitos de lápida no figura ningún nombre completo, entonces, de esos pequeños, digamos, retazos, estamos tratando de ver si podemos identificar a quiénes habían pertenecido. Y por otro lado estamos en contacto con una especialista como Graciela Borrelli para que nos ayude con esto y ver. También estamos tratando de acceder al archivo histórico de la ciudad de Buenos Aires. Hasta hace poco estaba funcionando como un vacunatorio allá adentro para ver en las guías de la época cuáles eran las marmolerías en las cuales estaba realizando este proceso. Pero lo cierto es que estas lápidas que habían pertenecido a un cementerio, y acá lo loco, es que el cementerio murió. Es decir, esto, digamos, uno está acostumbrado a pensar al cementerio como un lugar donde se entierran a los muertos, pero que no, a su vez el cementerio quede desactivado, ¿no? Muerte en este sentido. Y que fueron reutilizadas como baldosas en un edificio que perfectamente habría podido sucumbir frente a la modernidad. ¿Por qué? A la modernidad. Ya no era la Municipalidad de Belgrano, ya no se construía más en ese estilo neorrenacimiento o italianizante, y que la muerte estaba presente, ¿no es cierto? Con lo cual, utilizar las lápidas quizás reforzaba un poco, ¿no es cierto?, esta idea, digamos, de algo que frente a la modernidad, porque para mí hay algo muy importante tener en cuenta, y no sé vos, Rubén, cómo lo ves. Cuando se habla de algo moderno, no se está pensando en algo que implica la evolución de algo que se venía dando, sino que moderno implica un quiebre respecto de un pasado que pasará a llamarse tradicional, bueno, no importa, pero que en última instancia lo desecha, lo cambia, es decir, eso ya no sirve más, se muere, por así decirlo, para que dé lugar, ¿no es cierto?, a lo moderno. Es decir, yo esto a nivel urbano
lo veo con esa categoría de gran aldea, ese manto, ¿no es cierto?, que parece minimizar lo que había pasado en 3 siglos de la ciudad de Buenos Aires, entre la fundación de Garay de 1580 a 1880, que deviene capital federal, y lo que viene después cuando Buenos Aires se convierte en la París de Sudamérica. Es decir, todo lo previo, esa gran aldea, que para algunos empieza con la ciudad de Buenos Aires, para otros a partir de 1810, es una categoría media flexible, digamos, según los autores, pero bueno, ocupa gran parte del siglo XIX. En última instancia es eso, una forma de decir, bueno, no tenía mucho sentido conservar algo de esa etapa porque si bien había crecido mucho en tamaño, en jerarquía no. Es decir, era una gran aldea. Vos fíjate que para mí siempre lo postulé como un oxímoron, ¿no? Es decir, como aquello que es una contradicción, porque no existe algo que sea una gran aldea. Es decir, es una contradefinición muy clara. Y materialmente se desactivaron esos 3 siglos, no nos quedaron restos materiales. Y vos me decís, ¿pero qué pasó? No había ninguna obra medianamente moderna, por así decirlo, pero sí estaba, qué sé yo, la Aduana Taylor, estaba el primer Teatro Colón, y era tan poco, digamos, lo que se había dado en Buenos Aires, y qué sé yo, es decir, Buenos Aires es cierto, si lo vemos desde lo demográfico, tiene un circuito espasmódico, porque de pronto es nada, 2 siglos, ¿no? Desde Garay hasta el virreinato, nada, es decir, 25.000 habitantes, 2 siglos. En los 34 años que dura el virreinato, 1776-1810, se duplica, ¿no? Es decir, que en 34 años pasa lo mismo que en 2 siglos. Después de ahí, hasta Capital Federal, que llega a 400.000 habitantes, tiene un crecimiento lógico, podríamos decir, y de pronto se multiplica por 10 o más hasta 1914, otra vez 34 años desde 1880, es decir, con un salto increíble que pocas ciudades en el mundo logran semejante modificación. Y después vos fíjate que a partir de 1940 la ciudad de Buenos Aires se estabiliza porque no crece más de 3 millones de habitantes. Vos me dirás, claro, sí, pero el Gran Buenos Aires crece enormemente, desde ya. Pero en sí lo que es la ciudad federal, la capital federal, o actualmente la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya estabilizado en esos términos, digamos, de los 3 millones de habitantes, más allá de que circulen posiblemente 7 u 8 todos los días, ¿no? Es decir, que en ese sentido es muy notable. Vamos a hacer una pausa musical con el tema Mi Ciudad, en la versión de Nacha Guevara. Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar. Ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar las luces de mi ciudad. Yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y
esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes mi ciudad. Me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía, pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Sus letreros luminosos y esos hombres tan hermosos, hasta de Quinta Avenida. Llévenme a andar por Florida antes de que sea tarde. Quiero estar en Buenos Aires. Espérenme, voy para allá. Yo quiero estar en mi ciudad. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Así llegamos a este cuarto bloque y a mí me gustaría, Rubén, conocer tu opinión al respecto. Mirá, yo te estuve escuchando silenciosamente y con mucha atención en lo que estás diciendo y me abre varios temas de reflexión, ¿no? Uno, esto último que decís, que pareciera que el siglo XIX se ocupó de olvidar todo lo que sucedió en toda la época virreinal. En el siglo XX nos ocupamos también de postergar o de demoler todo lo que se hizo en el siglo XVIII, gran parte. Nosotros tenemos como un concepto instalado en la sociedad, un concepto del derroche bastante peligroso, ¿no? Y eso es a costa de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio arquitectónico y de nuestra identidad de última. Entonces, a mí me llama la atención todo esto que despertó la reutilización de las lápidas en baldosas, cuando en realidad es una, casi diría, costumbre en otras regiones, donde el reaprovechamiento, la reutilización, todo el reuso, el reciclado, es una moneda constante, corriente, y que a nosotros nos produce todo este impacto y que es bastante llamativo. Yo me quedo siempre muy prendado de este concepto del derroche, ¿no? Somos una sociedad, un país relativamente pobre, donde no podemos estar deshaciéndonos de las cosas que tanto les costaron a generaciones anteriores, y a nosotros no nos tiembla la mano demoler un edificio para hacer otro del mismo volumen, ¿no? Cuando está comprobado por estadísticas y por estudios que recuperar un edificio histórico, refuncionalizarlo, es el 40% más
económico que demolerlo y volver a hacerlo, claro, que es lo que claro. hacemos nosotros. Sí, sí. Entonces, yo creo que esto que vos decías y que pusiste como ejemplo el caso de las baldosas, es algo que tal vez tengamos que analizarlo y llevarlo a una escala mayor, y qué pasa con nuestro patrimonio en su conjunto, a nivel urbano, a nivel planificación urbana, por qué pasan las cosas que pasan con nuestro patrimonio, por qué hay tanta renovación urbana, cuando en realidad se podría tranquilamente refuncionalizar muchísimos edificios antiguos y traerlos a la vida útil, ¿no? Claro. A la vida cotidiana, que es la misión fundamental de la refuncionalización. Claro. Pero bueno, pusimos recién, hace unos minutos, el ejemplo, uno de los que ahora me viene a la memoria, lo del Coliseo Romano, que en su momento fue cantera, claro, para la construcción de otros edificios. Pero bueno, yo creo que es un tema que hay que pensarlo, es un tema que de alguna manera hay que tratar de instalarlo en la sociedad, de reflexionar y de corrernos un poco de esta cultura del derroche para que podamos empezar a pensar en una economía, hoy se la llama como economía circular, ¿no? Y que tiene que ver con estos principios de la reutilización de los elementos, de los desperdicios, de los desechos, la reutilización de los reutilizar los materiales, regenerar los sistemas naturales, bueno, todo eso que creo que hay que pelear para que esto se instale de alguna manera, porque aparte el planeta lo está pidiendo a gritos en estos momentos, ¿no? Estamos pensando en temas que tienen que ver con el cambio climático, y creo que todo eso está muy asociado al comportamiento humano, y que, bueno, es un tema para reflexionar y para intentar corregir muchas de las conductas que nosotros venimos como sociedad, como comunidad universal, que venimos haciendo, y especialmente después de la revolución industrial. Claro. Con Rubén le queremos agradecer mucho que nos hayan acompañado en esta emisión de hoy, y casi como es una costumbre, nos estamos reencontrando el lunes próximo acá, en Área Protegida. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes